No, el agradecido soy yo, por supuesto, que colaborás tan bien con nosotros. Bueno, chicos, entonces, como les decía, historia del derecho se remonta a España, a las constituciones inglesas, a la Constitución de Estados Unidos, se remonta a las luchas entre unitarios y federales, luego vinieron golpes de Estado, presidencias, o sea, es muy rica, muy amplia en su extensión. Ahí además les puse que la historia, el estudio tendrá un método con etapas, hay una etapa inicial, que es la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el principio de igualdad, todos los hombres son iguales ante la ley, tenemos que retrotraernos a aquellos principios que ya existían en el derecho romano, que luego pasaron a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etc. Luego tenemos las fuentes documentales, o sea, lo que se llama la heurística. Luego vamos a elaborar un sistema de trabajo, que es el concepto sistemático, y finalmente vamos a exponer el resultado de nuestros estudios. Muy bien. La historiografía como proceso judicial. ¿Cuál es el objetivo final? Buscar la verdad histórica. Y para eso vamos a hacer un juicio de valor. Ese juicio de valor nos va a dar fundamentos y documentación. Y así vamos a hablar del famoso Tribunal de la Historia. Y ese Tribunal de la Historia, en nuestra historia argentina, dio origen a dos escuelas. La escuela oficial, cuyos opositores eran Mitre, el que fue presidente y el vencedor de Pavón, Bartolomé Mitre, y Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, el que nos dio las letras del himno nacional, y tuvo como fines reemplazar lo autóctono por lo extranjero. Lo mejor era lo que venía de afuera. Y hubo una corriente revisionista que empezó a estudiar los antecedentes y que aportó nuevos elementos. Los caudillos ya no eran los bárbaros, y los que estaban, los hombres de la civilización no eran tan civilizados, y entonces la historia se convierte en algo de estudio, no es un proceso judicial. Hay que tratar de estudiar y exponer con objetividad. Por eso lo importante es comprender y no juzgar. Y finalmente, entonces, el último esquema de esta primera unidad se refiere al jus y al derecho, o sea, la idea latina del lex, y aquí finalmente por eso lo tienen. El derecho viene del latín directum, pero los romanos le decían al derecho jus. Es más, lex era ley y tampoco significaba derecho. Entonces llegamos a Ulpiano, el gran jurista romano, que dice que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Jus est art boni et aequi. Fíjense desde dónde viene el concepto de equidad, que es mucho más importante que el concepto de igualdad. Se entremezclaron los conceptos de derecho y moral, y así surgieron preceptos que establecían formas de vida. Y esos preceptos los resumió impecablemente Ulpiano cuando dijo que el derecho es honest vivere, alterum non laedere y sum cuquie tribuere. Es decir, el derecho es vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo. Eso lo escribió en el Digesto. Ahora, ¿cómo llegamos a la palabra derecho? Porque tenemos una tradición judío-cristiana y como hijos de esa tradición, para los hebreos el derecho era un camino y ese camino era el derech. Esto se difundió con el cristianismo, se abandonó el concepto de jus y ya se refirió al derecho, y el derecho pasó a llamarse derectum, y de ahí viene la palabra derecho. Muy bien, terminamos esta unidad y vamos a continuar con el pensamiento del derecho en la antigüedad y sobre todo y fundamentalmente el pensamiento del derecho, acá, ahí está, en las primeras ideas filosófico-jurídicas y el pensamiento filosófico-jurídico en Grecia. Muy bien, vamos a lo primero. Vamos a ver los orígenes del justnaturalismo. Y miren ustedes qué interesante que se plantea esto cuando decimos que la civilización latinoamericana, o sea, nosotros, somos el producto, dice muy bien Rabinovich Bergman, somos el resultado de una suma de factores aborígenes europeos, o sea, clásicos judío-cristianos,
tenemos raíces germánicas y raíces musulmanas. Muchos que nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos eran españoles, tienen sangre árabe, porque no nos olvidemos que los árabes invadieron España en el 711 con Tarik y se quedaron hasta 1492. Quiere decir que estuvieron prácticamente 7 siglos, casi 8 siglos en España. Y obviamente hubo fusión de raza y de etnias. Entonces, todo eso fue formando una civilización, y toda esa civilización era la civilización latinoamericana. Algunos dicen que el hombre vino por el estrecho de Bering, otros dicen que vino de la Polinesia, en fin. La cuestión es que, desde el punto de vista del derecho, somos el resultado, el producto de todo eso. Y así las ciudades jurídicas surgen en la antigüedad para poner un límite, como yo le decía, al ejercicio despótico del poder. El que llegaba, llegaba por la fuerza, llegaba porque tenía ejército, porque tenía poder económico y podía pagar a los soldados, y entonces se instalaba. Y se generó una alianza entre los súbditos, o sea, los habitantes de la aldea, de la tribu, luego de las ciudades, para frenar esos excesos de los reyes. Y surge el concepto de jus naturalismo, o sea, el derecho natural, que son principios rectores de la conducta, del deber ser. Es decir, no le decía a nadie, había que explicarle, que matar era algo en contra del concepto de vida. Obviamente, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, son derechos inherentes a la persona. Pero hubo quienes no lo entendieron y entonces, inicialmente, hubo que ponérselos de resalto y hacérselos ver a los gobernantes, y luego se trasladaron a los organismos o a los códigos o a todo aquello que estaba escrito normativamente. Entonces el naturalismo son esos principios rectores de la conducta, del deber ser. Yo por eso, para poder hacer y darles esto, armé estos PowerPoint, porque son bien puntuales y son directos en lo que realmente consideramos que tienen que saber. Existen derechos universales que son anteriores y superiores al derecho escrito y tienen su fundamento en la naturaleza humana. En Roma, ese deber ser era el jus natural, que venía de la palabra o de la idea griega de physis, naturaleza. Pero vamos a ir, miren, qué interesante esto. Los reyes ante el orden, el código de Hammurabi. Nos vamos a ubicar en la confluencia de los ríos Tigres y Éufrates. Vamos a hablar de la edad antigua, de mucho tiempo atrás, en la alta Mesopotamia, allá y la baja Mesopotamia, y entonces existía una ciudad maravillosa que se llamaba Babilonia. Allá, en esa ciudad, que es una de las joyas de la humanidad, o sea, es una de las maravillas, de las 7 maravillas de la humanidad, en Asia Menor, 4000 años antes de Cristo, en Asia Menor, Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, se desarrolló la civilización elamita. Bueno, acá me parece que aumenté demasiado cero, así que vamos a sacar algún cero. Vamos a hablar, ahí está, 4000 años antes de Cristo. Esperen que se ha avanzado un cuadro y entonces lo vamos a poner nuevamente en su lugar. Y estamos. Miren ustedes, en esta pintura, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Un pueblo venido de Siria en el 2100 a.C. venció a los elamitas y fundó la ciudad de Babilonia, que tuvo un esplendor increíble en el 1700 a.C. bajo el rey Hammurabi. Y Hammurabi, y vuelvo sobre los que les comentaba, los que han tenido posibilidades de viajar y han estado en Francia, y cuando se termine todo esto puedan volver a viajar, vayan al Museo del Louvre, porque van a ver esto, una piedra de basalto, un bloque de basalto, que fue el inicio de la codificación. Todo escrito, fíjense ustedes, en un lenguaje que era muy propio de la época, y entonces se promulgó un código
grabado y fue descubierto en 1901. En la parte superior está el rey, está Murabi, frente al dios de la justicia que se llamaba Shamash. Entonces, en ese código, como ahí mismo les pongo, se refleja, vamos a bajar un poquitito más, así lo pueden ver bien, ¿eh? En ese código, fíjense ustedes, se reflejan, se reglamentan contratos, se castigan delitos con la famosa ley del talión, entre otras disposiciones. Lo que establece el Dios no son leyes, sino que son principios justos a los que debe ajustarse el rey cuando dicta las leyes, es decir, el orden de los dioses. Continuamos adelante y tenemos el orden cósmico, Egipto, el juicio de los muertos. Fíjense, vamos a esa civilización de lo único que queda de las 7 maravillas del mundo, la pirámide de Keops, Kefren y Miserino, que en realidad eran nombres griegos, porque las pirámides eran de Jefe y Jafán, o sea, los nombres egipcios no son Keops, Kefren y Miserino. La cuestión es que en Egipto, hacia 1350 a.C., el faraón Amenofis IV proclamó Dios único Atón, creó una gran revolución porque los griegos eran politeístas, pero tenían un gran dios que era el sol. El sol era Ra, y era el sol poniente, era Amón-Ra. Pues bien, Atón dijo, acá hay un solo dios, y ese único y exclusivo dios es Atón. Y entonces puso a cada hombre en su función y dice, Atón, dijo Akenatón, pone a cada hombre en su función y le otorga lo que le conviene. En realidad Amenofis IV es famoso porque fue el esposo de una de las grandes mujeres de la humanidad, o sea, de Nefertitis, la famosa diosa egipcia, de la cual el único busto que existe está en Berlín, en el Museo Arqueológico de Berlín. Me estoy quedando sin tiempo, pero en estos 10 minutos les voy a dar todo, de modo de que, además, todo esto lo tienen en el... Un poquitito, todo esto lo tienen ustedes, volvemos a la reunión, en el campus. Bien, regresamos a la reunión rápidamente y ahí vemos. Bueno, vamos a los cuadros, a veces se nos complica un poquitito, vamos a acá. Ahí está. Estamos entonces en el juicio de los muertos. La conducta justa o injusta se valoraba en el más allá, en un proceso judicial que se describió en el libro de los muertos. Ese libro de los muertos, como acá tienen, fue descrito por el egiptólogo francés Saint-Fer Garnot, que describió, ahí tienen, un dibujo que después lo van a ver con detenimiento, que al producirse la muerte, el alma era llevada ante un tribunal que presidía, no procidía. Voy a aclarar que acá en realidad es una E, o sea que presidía Osiris y se sometía a un interrogatorio, donde el muerto, en extensión, declaraba su inocencia y decía de que nunca se había apartado de las normas de los dioses. Había una balanza que recién les mostré, bajo el control del dios Anubis, que era el dios de los embalsamadores. En uno de los platillos estaba la diosa Mat, que era la justicia con forma de pluma, y en el otro el corazón del muerto. El que acusaba era un animal con cuerpo de león y fauces de cocodrilo. Si pesaba más el corazón, le esperaba un terrible castigo por cometer perjurio, o sea, por jurar que decía verdad y estaba mintiendo ante el tribunal de los dioses. Miren ustedes la importancia que tenía el concepto de los dioses. Así llegamos a la civilización hebrea, a la Biblia. No cabe ninguna duda que nosotros somos productos de un pensamiento, como decía, judío-cristiano, y esos preceptos, esperen que ahí se fue un poquitito, esos preceptos, bueno, vamos a, acá estamos. Están en el Antiguo Testamento de la Biblia y en el Talmud, que es la obra de los sacerdotes judíos.
Bien. 7 minutos para decirles rápidamente las ideas filosófico-jurídicas en Grecia. Nos ubicamos en ese maravilloso legado de la civilización griega, o sea, el Partenón en la Acrópolis de Atenas. La concepción naturalista griega, que se refiere al vínculo de los dioses y los hombres, se centró en el concepto de justicia. Y esto nace con las obras de teatro. Es en Atenas donde Sófocles, en el siglo V a.C., 497 al 406, se escribió una obra que es típica fuente de derecho, que se llama Antígona. Ahí cuenta Sófocles que al abdicar Edipo al trono de Tebas, lo suceden sus hijos, Eteocles y Polinices, turnándose. Diferencias entre ambos, se produjo una guerra muriendo ambos. Asumió Creonte como tirano, que era el cuñado de Edipo, pero la guerra, aunque murió el que había iniciado todo esto, la guerra la ganó Eteocles. Creonte lo hace enterrar con honras, prohibiendo que se lo entierre a Polinices, que era quien también había muerto. Antígona, que era hija de Edipo y hermana de ambos, desoyó la orden y lo enterró. Descubierta, fue llevada frente a Creonte. Creonte le imputó por qué había transgredido su decisión de que no tenía que enterrar a su hermano. Entonces, Antígona dice, se pudo enterrar a un hermano y no puedo enterrar al otro. Entonces le contestó en esta obra maravillosa, Creonte, vos no sos Zeus y vos no podés pasar por encima de las normas de Zeus. Y Zeus, que es el dios supremo, establece que todos deben ser y todos merecen ser enterrados con honras cuando mueren en campos de batalla. Entonces se ve así el enfrentamiento de la norma y un naturalista del dios contra la orden injusta de un gobernante. Llegamos así a Platón y Aristóteles. La idea de justicia tenía un lugar relevante en Grecia, porque la diosa de la justicia era Temis, que era esposa de Zeus, y Temis parió a Eunomía, Dike e Irene. Dike pasa a ser la personificación de la justicia, y de ahí se deriva la palabra dikeos, que es lo justo. Llegamos a Platón. Platón escribió la República y se refirió a la justicia como virtud. Platón nació en Atenas y relaciona la justicia y a la justicia virtud con la idea de perfección vinculada a la naturaleza. En su obra La República, Platón escribió la República, que la escribe en forma de diálogo, pone en boca del poeta Simónides que es atributo de la justicia dar a cada uno lo que se le debe. ¿Qué es la justicia para Platón y para los griegos? Que cada uno reciba lo que le corresponde. A él le continúa su discípulo, Aristóteles, natural de Estagira, en Macedonia, o sea, al norte de Atenas, que escribió la política, y define al hombre como un ser cívico o un ser politicón. Dice Aristóteles, el hombre se realiza en la ciudad, porque eran ciudades-estados. En la ciudad va a encontrar el bienestar y va a encontrar la felicidad. Y en la Constitución de Atenas critica a Solón vinculando la justicia a que las normas deben ser claras. Si la norma no es clara, lamentablemente la norma no es legal, no es como corresponde que sea. Entonces, con esto, y faltando 3 minutos, les puedo decir que he tratado de que tengan un panorama de la importancia que tuvo en la antigüedad el concepto de justicia. El concepto de justicia está profundamente vinculado a los dioses. O sea, el gobernante tenía un límite y ese límite era el derecho natural. Y el derecho natural era lo que el hombre tenía por ser hombre. O sea, no había que explicarle al gobernante que no podía arrebatar la libertad, no podía ir en contra de la propiedad, no podía hacer lo que quería. Y ese derecho, que inicialmente se llama consuetudinario, o sea que era conocido por todos, luego pasa a ser un derecho escrito. Tanto Platón como Aristóteles y anteriormente Sócrates forman la famosa Escuela de Atenas. Esto está en los museos vaticanos, donde hay un fantástico cuadro pintado por Rafael que se llama La Escuela de Atenas. Entonces, insisto, poder viajar a uno le abre la cabeza, le da la posibilidad del conocimiento. Lo más importante, lo más increíblemente
lo que sostiene todo lo que viene después, ese esqueleto propio, es el conocimiento de las ideas filosófico-jurídicas en Grecia, que luego van a pasar a Roma. Me queda 1 minuto y medio y le voy a ofrecer a cualquiera de los que están acá, que gustosamente se han presentado en esta primera clase, que hagan la pregunta que consideren o que les parezca que es necesario aclarar. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es su nombre? Ignacio Wolk. Adelante, Ignacio. Haga la pregunta. Bien. Quería preguntar acerca de si todo lo que estuvimos viendo hoy en esta clase se va a encontrar dentro del campus o si Está hay algún... subido. Está subido Está al campus. subido al campus. No solamente está grabada por Nicolás y se la sube al campus, sino que además ya está todo lo que esto estaba en el primer cuatrimestre y ha migrado en absoluto y totalmente al segundo cuatrimestre, o sea, está en el campus. Toda esta clase está completa en el campus. Y Me queda menos de un minuto. No puedo darles la posibilidad de que hable alguien más porque si no cortaría muy desprolijamente y soy en ese sentido muy respetuoso por ustedes y por mí. Entonces, disfruten el estudio de la materia, sientan que están haciendo un viaje a la historia del derecho, pero piensen que sobre la historia del derecho y la historia constitucional, ustedes están edificando su formación jurídica. Ha sido un gusto muy grande, agradezco a los docentes que estuvieron presentes, les deseo que disfruten el estudio de la historia y quedan convocados el próximo jueves 18:30 con los docentes que tienen que dar la materia. Nicolás, muchísimas gracias.